Gracias a Dios por otro domingo más que podemos compartir su palabra. Reciban un saludo de aquí desde las instalaciones de la familia Vida Abundante de Aurora, y no solamente a la familia de Aurora, sino a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Reciban un saludo. Bendecimos a cada persona que nos esté mirando. Bendecimos la iglesia. Declaramos la protección de Dios sobre cada familia. Señor, pon tu cobertura. Sabemos que estamos en tu mano, Señor, así es de que nos ponemos en el trono de tu gracia, donde hay misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero compartirle un tema que le he titulado La Escuela del Desierto. Pero antes quiero leerle las bienaventuranzas. No voy a hablarle de ellas, pero sí ver la importancia, cómo Jesús termina dando el término a las bienaventuranzas. Y esto es lo que dice en Mateo 5:3, del 3 al 14. Empieza diciendo Jesús así, dice: felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Felices los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices serán cuando los ultrajen y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes está en los cielos. La recompensa de ustedes es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y Jesús termina diciendo en el 13: ustedes son la sal de la tierra. Y dice el 14: ustedes son la luz del mundo. Padre, agrégale bendición a tu palabra. Bueno, como le decía al principio, le he puesto el título a esta enseñanza: la escuela del desierto. Todos necesitamos la escuela del desierto. Sin ella, Dios no puede usarnos para hacer la luz y para hacer la sal en la tierra. Necesitamos ser pasados por un proceso. Y yo le he puesto la escuela del desierto. Sin ella no hay crecimiento espiritual. Sin ella no creceremos espiritualmente. Nuestras vidas no crecerán. El apóstol Pablo a los romanos les escribe en Romanos 5:3 y el 4. Esto es lo que les dice. Dice: nos alegramos en las tribulaciones. Dice: porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. O sea que las tribulaciones hasta cierto punto son buenas. Las cosas negativas para nosotros, si nosotros las dejamos, pueden beneficiarnos espiritualmente. Pablo dice que él se alegraba en las tribulaciones. Dice que él estaba contento en las tribulaciones. ¿Por qué? La tribulación, acuérdese, la tribulación no es deseable. Nadie desea la tribulación, pero sirve como un medio para producir
las cualidades de Jesús en una vida, en una persona, en un hijo de Dios. Las tribulaciones producen el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo dice que él se gozaba cuando estaba pasando por tribulación. Las tribulaciones desarrollan en los hijos de Dios paciencia, dice Pablo. Desarrollan perseverancia, desarrollan carácter. Es lo que Pablo está diciendo. Así fue como fue formado Pablo, a través de las tribulaciones. Cuando leemos los escritos de Pablo, especialmente las cartas a los Corintios, podemos ver por qué Pablo estaba escribiendo esto. Una cosa es escribir algo, otra cosa es escribirlo y haberlo experimentado. Y esto es lo que Pablo expresa acerca de las tribulaciones. Si hubo alguien que pasó tribulaciones, fue Pablo. Por eso se daba, por decir así, él se daba la autoridad para decir que las tribulaciones producen un carácter cristiano en nosotros, porque él lo experimentó. En 2 de Corintios, esto es lo que dice que él estuvo en las cárceles. 2 de Corintios 11 del 23 en adelante, dice que él estuvo en las cárceles. Dice que él fue azotado varias veces. Dice que con frecuencia estuvo en peligros de muerte. Dice, 5 veces he recibido de los judíos, dice, 39 azotes. Dice, 3 veces he sido golpeado con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí y he pasado una noche y un día en las profundidades. Estaba hablando del mar, de las tormentas en el mar. Dice, con frecuencia me pasaba esto en los viajes. Estuve en peligros de los ríos, en peligros, dice, de los salteadores, de los ladrones. En peligro estuve peligrando, dice, de parte de mis compatriotas, o sea, de los judíos, de su misma gente. Dice, estuve en peligros también de los gentiles. O sea que él peligraba con los judíos porque había cambiado su creencia. Aún los que no eran judíos también, dice que él peligraba. Dice, tuve peligro entre las ciudades, estuve en peligro en el desierto. Dice, estuve en peligro en el mar. Dice, estuve en peligros entre falsos hermanos. Dice, en trabajos, en fatigas y en muchas otras cosas. Dice, estuve peligrando. Por eso es de que leemos aquí lo que Pablo está diciendo, la importancia de entender lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios nos puede bendecir en todas las circunstancias. Hay una palabra que siempre rebota en mi mente, que dice, todas las cosas trabajan para bien. Cuando miramos esto podemos ver por qué Pablo escribió que todas las cosas trabajaban para bien, porque él se dio cuenta que a través de las tribulaciones él crecía espiritualmente. Él iba desarrollándose internamente. Aquellos que hemos leído las historias del Antiguo Testamento sabemos que Saúl no fue procesado, no fue pasado por esta escuela del desierto y fracasó en creerle a Dios. O sea que es necesario que seamos probados, dice la palabra de Dios. Por eso la escuela del desierto te forma o te deforma. La mayoría del pueblo de Israel fue deformado en el desierto.
con excepción de José y Caleb. A ellos los formaron los problemas, las circunstancias. El desierto los formó. El desierto los templó. Creció su fe. Dios es un Dios de preparación. Dios es un Dios de orden. Él forma sus vasijas antes de usarlas. Formó un Pablo, formó un Pedro, formó un José, pero también formó un Moisés. Dios forma sus instrumentos antes de usarlos. Un instrumento antes de usarse se tiene que afinar para que dé el sonido que se requiere. Y nosotros tenemos que entender esa parte, que Dios tiene que trabajar en sus hijos. Dios usa cualquier medio para formar a sus hijos, para formar sus vasijas. Dios usa cualquier medio para ayudarle a crecer, para ayudarle a que se desarrolle, para poder ser usado por Él. La escuela del desierto pone a los que Dios llama, a veces en circunstancias difíciles, para refinar su espíritu. Así fue como Moisés pudo mirar lo invisible para poder hacer lo imposible. Solamente con un espíritu refinado es como él pudo mirar lo que no se miraba con el ojo físico. Cuando leemos la historia nos damos cuenta. Miramos lo que dice, por ejemplo, Hebreos, lo que habla Hebreos acerca de Moisés, que podía mirar lo invisible, podía mirar lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu refinado, porque había sido probado. Leemos en Hebreos 11, especialmente del 24 en adelante. Esto es lo que dice. Dice: por la fe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riqueza el sufrimiento de Cristo o del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa de Dios. O sea que él tenía la mirada en algo que no se miraba con el ojo físico, porque fue procesado y podía ver. Por eso los hijos de Dios necesitamos esa transformación que solamente viene a través de ser pasados por el desierto, por la escuela del desierto. Por eso la escuela del desierto examina y evalúa las actitudes y los motivos de aquellos a quien Dios ha llamado. O sea, Dios ha llamado a todo cristiano. Hemos sido llamados igual que Moisés, igual que Abraham. Por eso necesitamos la escuela del desierto, porque eso nos examina y podemos evaluar nuestra condición. Acuérdate, Moisés era un hombre muy precipitado. No sabía andar por fe. Todavía no era procesado. La escuela del desierto prueba las vasijas para mostrar sus debilidades internas y nos dejemos ser cambiados o moldeados por Dios. Las circunstancias negativas son las que nos enseñan a veces en dónde estamos. Por eso la escuela del desierto la necesitamos. La escuela del desierto nos prueba
para purificarnos y sanarnos. Hechos 28-27 menciona la condición de muchos que no han querido ser sanados, y Dios es lo que quiere sanarlos. El libro de los Hechos 28, en el 27, esto es lo que dice. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyen torpes, y han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Dios quiere sanarnos. El problema es que dice que hay algunos que no quieren escuchar. Hay algunos que no quieren mirar lo que Dios puede hacer o lo que Dios ha hecho. Hay otros que no quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos. Por eso cuando leemos su palabra, Dios nos está retando a que nos dejemos ser moldeados por Él. Por eso la escuela del desierto nos prueba, pero nos prueba para instalar lo que será necesario para nuestro ministerio o para nuestra familia, o dependiendo cuál es nuestra posición. La escuela del desierto nos prueba para poder instalar en nosotros lo que necesitamos. Tenemos un ejemplo en Moisés. Moisés no tenía humildad y la iba a necesitar. Dios sabía lo que venía por delante para él. No había humildad. Dios tenía que hacer un hombre humilde, y lo hizo, pero lo hizo en el desierto, a través del desierto. Por eso la escuela del desierto la necesitamos todos, porque ahí es donde está la bendición espiritual. La escuela del desierto es para equiparnos, es para prepararnos para la tarea que está por delante para cada uno de nosotros. A José un día le cambió la situación, de un día para otro cambió la situación. Fue algo que José no esperaba. Dice la palabra que él solamente llegó a visitar a sus hermanos, y en ese día cambió todo. Pero lo que José no sabía era que Dios empezaba a hacer una obra especial en su vida, porque tenía algo para él, tenía algo preparado para él. Lo que José no sabía, que estaba empezando su proceso, su escuela en el desierto. Por eso ahorita estamos pasando, según nosotros, por circunstancias negativas, pero si dejamos, Dios nos puede formar. Dios puede instalar en nosotros cosas que necesitamos en nuestra vida para lo que está por delante. José comenzó a ser refinado y a pasar por la escuela del desierto en la cárcel. Por eso podía mirar lo invisible. ¿Te fijas cómo necesitamos ser pasados por el desierto? Porque solamente así vamos a poder ver lo invisible. Muchos quieren ver lo invisible de Dios. Muchos quieren ver las cosas espirituales de Dios, pero sin pasar por la escuela del desierto. No es así. No es así. Dios tiene que cambiarnos. Él dice: ustedes son la sal, ustedes son la luz. Tenemos que brillar, y para ello hay cosas que Dios primero tiene que hacer en nosotros. Miramos a este jovencito cuando fue probado en el desierto, y cuando salió, Dios le pudo enseñar el sueño del faraón. Dice Génesis 41 que Dios le enseñó
tiempos de bendición. Dice que le enseñó tiempos de bendición porque iban a venir tiempos de escasez. Es lo que leemos, lo que dice Génesis 41, del 1 al 4. Dice: y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño, que estaba de pie junto al Nilo, el río Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y paseaban en el campo. Entonces otras 7 vacas salían también, pero estas eran de aspecto flaco, que subían también del Nilo, que venían detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto, flacas, devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto. Esto es el sueño que tuvo el faraón, y no hallaba quien se lo interpretara, pero Dios le reveló a José el sueño. Dios le enseñó que eran 7 años de bendición, pero iban a venir 7 años de escasez. Quizás ahorita muchos se lamentan porque no hicieron nada en el tiempo de la abundancia. Bueno, podemos aprender de ello. Podemos aprender cuando salgamos de todo esto. Quizás algunos están pensando: tuve tiempos de las vacas gordas, ahora llegó la escasez. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello otro, déjame decirte, ya no podemos regresar para atrás. Pero lo que sí podemos hacer es prevenirnos, y cuando pasemos todo esto, empezar con un espíritu refinado, empezar a cambiar la forma de cómo vivíamos. Están diciendo que la mayoría de las personas que este virus está atacando, están diciendo que es de personas que están obesas. Hay algo para cambiar después. Están diciendo que la mayoría de las personas han batallado con la alta presión. Hay algo que cuando brinquemos podemos hacer, podemos aprender, podemos pasar al otro lado y aprender del desierto y cambiar nuestra manera de vivir. Quizás otros están pensando: si yo hubiera hecho un ahorro, si yo no hubiera comprado esto, si yo hubiera hecho esto. Déjame decirte, ya no podemos regresar al pasado, pero sí podemos entrar con un espíritu nuevo y renovado, listos para cambiar lo que tenemos que cambiar, listos para recibir las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros. Por eso la escuela del desierto tiene su tiempo. Déjame decirte, cuando la gente está en la tormenta, parece que la tormenta nunca va a pasar, pero las tormentas nunca son para que se queden. Van a pasar, va a pasar esta tormenta. Pero ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Vamos a quedarnos donde mismo o vamos a llegar cambiados, desafiados para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Como Caleb, como José, que la situación negativa en el desierto los formó para bien, no los deformó, los formó para bien. Acuérdate, el tiempo es una prueba también. El tiempo es una prueba. El tiempo nos prueba. Moisés vivió 40 años haciendo lo que él quería, viviendo como el nieto del faraón. Eso es lo que leemos, lo que nos dice Hechos 7, el 22. Miramos la condición
en la que él se encontraba. Esto es lo que leemos en Hechos 7:22 en adelante. Dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Dice, y era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Dice, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, le defendió y mató al egipcio, vengó al opresor. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios le daría libertad por su mano, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y otra vez trató de ponerles en paz, diciendo, hombres, son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Madián. El tiempo es una prueba. Y aquí va a empezar el tiempo de prueba para Moisés. A los 40 años decidió dejar el palacio para ser el libertador del pueblo de Israel. Es lo que leímos aquí, especialmente del 23 en adelante. Como que él sabía internamente que Dios lo había escogido. Aquí comenzó la escuela del desierto para su preparación de 40 años. Aquí leemos lo que leemos ahorita, el Moisés que era aventado, era arrebatado. Pero esto era antes de pasar el desierto, antes de pasar por la escuela del desierto. Este es el Moisés antes de ser pulido, antes de ser tratado por Dios en el desierto. Este es el Moisés cuando todavía Dios no lo procesaba, todavía no pasaba por la escuela del desierto. Por eso cuando leemos ya que pasaron los 40 años, ya cuando estaba listo, déjame decirte, Dios sabe cuando estamos listos ya. Y miramos otro Moisés diferente. Cuando dice Éxodos del 4 en adelante, dice que Dios se le apareció a través de una zarza que no se quemaba. Y mira lo que dice Moisés de él mismo. Es otro Moisés. Dice Éxodo 4:10. Esto es lo que expresó Moisés. Entonces Moisés le dijo a Jehová, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni después que tú hablas conmigo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Jehová le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? Estamos leyendo quién era antes de 40 años, antes del proceso. Era un hombre atrabancado. Y aquí miramos que dice que no sabe hablar. Cuando lo que leemos dice que Moisés fue instruido en las mejores escuelas, que era un hombre valiente, era un hombre poderoso, pero dicen palabras, o sea que sabía hablar. Dios lo formó. ¿Te fijas cuando tú ves un hombre formado? Ya no miramos el Moisés que miraba
un pleito y quería arreglar las cosas, no. Por eso es de que necesitamos la escuela del desierto para ser transformados. Aquí fue donde comenzó la escuela del desierto para Moisés. Déjame decirte, Moisés amaba, quería hacer algo por su pueblo. Moisés amaba a su pueblo, por eso es que quería defenderlo. Pero lo que no sabía es que todavía le faltaban 40 años en la escuela del desierto. Dios tenía que formarlo. Por eso deja que este tiempo nos forme Dios. Deja que este tiempo sea una escuela para que Dios nos cambie para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Moisés le faltaban otras cualidades. Amaba a su pueblo, amaba a su gente. Es lo que miramos ahí, que él amaba a su gente, quería defenderlos. Él tenía eso, Dios se lo había instalado. Y Dios ha instalado en su pueblo muchas cualidades que Él quiere usar, pero primero quiere pulirnos como a Moisés. Porque si no, no le servimos. Sin la escuela del desierto, no le somos útiles. Moisés necesitaba ser procesado. Él amaba a su gente, nosotros amamos a nuestra gente. Y Dios quiere que seamos de bendición, quiere que regresemos, pero que ya no seamos los de antes, que regresemos cambiados por Dios para poderles ayudar, para poderlos sacar de la esclavitud. Él amaba a su gente. Pero Moisés todavía no sabía que los hijos de Dios tenían que andar por fe, no por vista. Lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:7, que no andamos por vista. Moisés todavía no andaba por vista. Él todavía andaba en la carne. Era lo que le hacía falta. En el desierto Dios lo pulió en eso. Dice la palabra de Dios que él miró alrededor cuando mató al egipcio. Todavía no andaba caminando por fe, andaba por vista. Moisés todavía no sabía que no es con espada ni con ejército. Como David había mencionado, cuando David peleó con el gigante en 1 de Samuel 17:47, David les dijo, es que no es con espada. Moisés todavía no sabía eso. ¿Por qué? Porque necesitaba ser pasado por la escuela del desierto para entender que no necesitamos la espada, que no necesitamos el ejército, que lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Todavía tenía que ser pasado por la escuela del desierto. Después de esta preparación de 40 años a Moisés, sirvió otros 40. Fue preparado 40 y sirvió otros 40. Dice la palabra de Dios que murió de 120 años. 120 años. Por eso la formación de cada uno es diferente. No vamos a esperar 40 años. La formación de cada uno es diferente. En el caso de Moisés, su vida fue 3 periodos de 40 años. O sea, 40 se la pasó viviendo en Egipto, en el mundo. Otros 40 fue en la escuela del desierto y sirvió otros 40, un total de 120 años. José tenía 17 años cuando llegó a Egipto y 30 años cuando salió de la prisión. O sea, la formación es diferente, el tiempo es diferente para todos. José tenía solamente 17 años cuando llegó a Egipto y tenía 30 años cuando salió de la prisión. O sea, cuando salió de la escuela del desierto. José, como muchos que se gradúan, saliendo del colegio,
ya tenía trabajo. Me ha tocado estar en algunos colegios. Una vez fui a visitar a un hermano con mi hija, y allí en los boletines, ahí hay para aquellos que se van a recibir. Muchos de ellos ya salen con trabajos de ahí. Déjame decirte, José ya salió del colegio, del desierto, de la cárcel. Él ya salió con trabajo. Es lo que leemos. Dice Génesis 41:46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón el rey. En 30 años entró a su trabajo. El segundo del presidente, directamente del colegio, directamente de la escuela del desierto, al trabajo. José pasó 17 años en casa, teniendo todo, siendo el preferido de papá, al igual que Moisés, siendo el nieto del faraón. José pasó 13 años como criado y prisionero en la escuela del desierto. 13 años de escuela. Moisés 40. Para todos es diferente. Se la pasó en disciplina y en preparación para su ministerio de toda su vida, como el segundo del faraón. Dios nos prepara para lo que Él tiene por delante para nosotros, si tan solo nos dejamos ser formados. Dice Proverbios que la plata, antes de formarla, se le tiene que quitar la escordia. Dice Proverbios 25:4, quítale la escordia a la plata y saldrá una vasija para el fundidor. Dios, el fundador, nos mete al desierto para formarnos como a Moisés, como a José. Lo metió en el desierto de la cárcel y la esclavitud por 13 años para formarlo antes de usarlo. Dios nos mete en un proceso. El problema con la prueba del tiempo es que no todos aguantamos la espera. Abraham no pasó la prueba, el padre de la fe. Abraham no pasó la prueba del tiempo. Se desesperaba y no aguantaba. Abraham, el padre de la fe. O sea que Dios nos conoce. Delante de Dios no podemos esconder nada. Abraham tenía esa parte. Le gustaba echar mentiras. Y cuando llegó la presión, Dios permitió que se diera cuenta que había en él. No porque Dios no sabe. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. A veces nos mete un poco al desierto para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay en nosotros y dejemos que Dios nos cambie. Abraham no pasó la prueba del tiempo. En 3 ocasiones se salió de la voluntad de Dios porque no quería esperar en Dios. Por la espera. Dios le había prometido que Él lo bendecería. Dios lo invitó a salir, dice Génesis 12:1. Entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, yo te voy a bendecir. En otras palabras, Dios lo sacó, Dios lo llamó, dice: yo te voy a bendecir. Dios le había prometido que Él lo iba a cuidar, Él lo iba a bendecir. Voy a hacer de ti un hombre grande, una nación grande, te voy a bendecir. Pero dice Génesis 12:10 que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto, al mundo. Cuando llegó el problema, cuando llegó la escasez, se olvidó de Dios y fue al mundo. Se fue al mundo.
para buscar la provisión que Dios ya le había prometido. Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Cuando hay mucho, cuando hay poco, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Y aquí es donde miramos que se fue al mundo, se fue a Egipto. No confió en que Dios lo invitó y Dios iba a proveer. Y en esta ocasión por poco y pierde su mujer por la media mentira que echó. El egoísmo y la incredulidad de Abraham casi destruyen su vida y el futuro de la nación judía. Todo por no esperar en Dios. Si el faraón y Amelec hubieran tomado a Sara, hubiera alterado el plan de Dios para el nacimiento de Isaac más adelante. Dios le había prometido un hijo a Sara, y Sara también se desesperó. No quiso esperar en Dios, y lo primero que pensó fue en cómo ayudarle a Dios. Y esto fue lo que causó un problema después en la bendición de Dios. Hasta el día de hoy se desesperó y quiso ayudarle a Dios, y lo que causó fue agregarle un problema a la bendición. Y es un problema que tienen desde ahorita los árabes con los judíos. Aquí empezó ese problema. Sara empezó ese problema. Y claro, Abraham con mucho gusto cooperó para ello. Por eso que en este tiempo de espera no nos desesperemos y vayamos al mundo a buscar la solución para la escasez. Dios ha prometido estar con nosotros. Hace muchos años conocí un hermano muy cristiano como Abraham, que en la escasez regresó al mundo como Abraham. Él había estado metido en las drogas, vendiendo drogas, y un día me escribió, ya hace años de esto, que estaba en la cárcel. Ya le hablé yo al pastor: hermano, ¿qué hay aquí? No, dijo, es que regresó otra vez, llegó la escasez, le llegó la escasez como Abraham, y se fue al mundo a vender droga. No le creyó que Dios estaba en la escasez. A lo mejor Dios lo que quería era formarlo. Por eso que no nos desesperemos como Sara, y pensemos en ayudarle a Dios, y le agreguemos problemas a las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Porque Dios ya les había dado la bendición. Dios ya había declarado que les iba a dar un hijo. Por eso que nosotros no nos desesperemos y vayamos a buscar las soluciones al mundo, y en lugar de conseguir las bendiciones, agreguemos más problemas a las bendiciones que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga en este tiempo de espera. Acuérdate, Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Si pasamos por el fuego, dice, no te vas a quemar. Si pasamos por el agua, no nos vamos a negar. Así es de que les dejamos esta palabra. Que Dios los bendiga, síganse cuidando. Dios está con nosotros. Gracias por su atención. Bendecidos.